Continúa Jesús con su discurso. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, aquí es como un paralelismo antitético, ¿verdad? Acá habla, si alguno me ama, y acá, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Bien, a esto decimos, entonces, para ver la gloria de Dios se requiere la fe, es decir, la confianza en las palabras y obras de Jesús, pero también se requiere amarlo a Él. No basta solo creer, sino amar. Ver la gloria de Dios es recibir la manifestación divina que Jesús promete. Además, dicha manifestación divina no será solo un dejarse ver, sino un habitar en Dios y Dios en uno. Un establecer morada, como dice Monen parautó poyesómeta. Haremos en él, o sea, en ese creyente, nuestro monen. Fíjense cómo aquí llama la atención que se utiliza la palabra monen como un lugar de permanente residencia y no skena. ¿Se acuerdan que skena, cuando Pedro le dice a Jesús, sacamos 3 chozas, o sea, 3 tiendas de campaña? Aquí no se utiliza la skena, sino monen. Monen es ese lugar donde ya permaneces. El verbo menein significa permanecer, de ahí viene la palabra monen como sustantivo. Entonces dice Jesús, nosotros haremos monen en cada creyente. Y entonces un monen es la residencia permanente. Una especie de como la casa de ladrillo. Si comparamos así con una tienda de campaña. La tienda de campaña es provisional. Aquí Jesús no utiliza el término skena, sino monen. Entonces, por eso se trata de presencia permanente y no pasajera, no momentánea o situacional como se hace en una tienda de campaña. Mientras eso sucede, en este tiempo intermedio, el creyente debe acoger a Cristo y al Padre mediante el cumplimiento amoroso de los mandamientos de Jesús. El Espíritu que hace posible ese amor también hace posible que el creyente experimente el amor del Padre y del Hijo en su vida personal y comunitaria. ¿Se dan cuenta cómo todo es como una especie de explicación teológica, ¿no? de lo que está pasando aquí? El Padre vive en el Hijo en el Padre, y quieren vivir en uno, quieren establecer monen, o sea, morada permanente en cada uno de nosotros. Y para que eso sea posible, el Espíritu Santo nos impulsa a autodonarnos, ¿verdad? Con la disposición incluso hasta de dar la vida por la comunidad. Porque eso es precisamente lo que expresa nuestro amor a Jesús, y eso es lo que hace posible que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo habiten en el interior de uno. Y eso entonces que tenemos ahí una persona que vive a plenitud su vida teologal, ¿verdad? Su vida virtuosa en fe, esperanza y caridad, y esta persona a su vez convierte en una especie de transparencia de Dios. Y hay gente así, hay gente que es así extremadamente buena, noble, y quizás sea incluso gente que no va a misa todos los días, pero es gente que se abre al don del Espíritu. Incluso hemos podido constatar que hay gente más buena que nosotros y ni siquiera creen en Dios. Y uno dice, chin, ¿y cómo le hacen? Pues es más bien el Espíritu Santo quien puede valerse incluso de estas personas, o quien actúa en estas personas,
Y poco a poco, no se crean, poco a poco les van dando ahí una inteligencia, una capacidad de descubrir que es Dios quien está actuando a través de ellos. Y estas personas, pues algunas quizás ya hasta el final de su vida, se dan cuenta de que han sido instrumentos de un Dios desconocido. Y entonces pues ya pueden ellos incluso llegar a abrirse al don de la fe. Porque si al repasar su vida se dan cuenta que pues han logrado cosas extraordinarias y sin embargo en estas cosas extraordinarias no habían descubierto que era Dios quien actuaba a través de ellos. Y así ha habido gente que ha dado el paso finalmente a la fe, se convierten después de que han visto que evidentemente Dios actúa a través de ellos, sin que ellos lo supieran de principio. Ellos le atribuían todo a la buena suerte o a las circunstancias favorables, pero ya cuando se dan cuenta ahí de que una cosa llevó a otra y a otra y a otra, y quién se encargó de abrir tantas puertas para lograr tanto bien, pues entonces ahí ya viene una relectura más profunda de la vida, y mucha gente es cuando finalmente se abre a Dios y dice, ay, ¿y qué tal si sí es cierto que hay un Dios que está actuando a través de mí y que se ha valido de mí por el simple hecho de que yo he querido siempre hacer el bien a la gente? Y así entonces ya había incluso padres de la iglesia que hablaban de las semillas del verbo, que es la presencia de la verdad de Dios en culturas que no lo conocen. Entonces también en manera análoga podríamos decir que Dios actúa misteriosamente, incluso a través de los no creyentes, para hacer actos buenos, intrínsecamente buenos. Bien, continúa aquí Jesús, dice, les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. La función del Espíritu Santo será entonces, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Hago aquí un zoom para que se vea. Dice el texto, voy a ponerlo para que no se confundan las letras en griego. Utilizo este tipo de texto. Himas didaxei panta, kai hipomen, aquí es hipomnesei, himas, pantaja eipon himinego. Entonces, el Espíritu Santo enseñará, futuro, les enseñará todo. Panta significa todo. Hipomnesei, si se acuerdan qué significa amnesia, es alfa privativa más mnesis. Amnesia es falta de memoria. De memoria, ¿verdad? Entonces aquí, hipomnesei, o sea, lograrán ustedes una memoria a partir de algo externo. Entonces, les recordará a ustedes, panta, todas las cosas, ha eipon himinego, que yo he dicho a ustedes. Este todo en singular neutro, bueno, que comúnmente usamos singular en español, es neutro plural en griego. Pantaja significa todas las cosas que, ja es un relativo, plural, todas las cosas que yo he dicho a ustedes. Entonces, el recuerdo será el fruto de la presencia del Paráclito con los discípulos en el tiempo intermedio en que vivimos. ¿A qué me refiero con tiempo intermedio? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? ¿Se hace una idea de qué significa eso de tiempo intermedio? Pues antes de la segunda venida, ¿no? Es el tiempo que va de la resurrección de Jesús a la segunda venida de Jesús. Entonces nosotros estamos en ese tiempo intermedio. Entonces
Durante este tiempo intermedio, ¿quién dirige la iglesia? No es el Papa, es el Espíritu Santo. El Papa es un siervo de Dios. De hecho, es uno de los títulos latinos que le dan al Papa, siervo de los siervos de Dios. Pero quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, mientras el que piensa conforme a criterios terrenos es incapaz de entender la revelación y aceptarla, el Paráclito otorga el don de la fe, cuya inteligencia puede captar, profundizar, saborear y vivir la revelación que nos es dada en Jesucristo. El Espíritu Santo, por tanto, no es otro revelador, no trae una revelación alterna, sino que es continuador y reforzador de lo que Jesús ya ha revelado. Y esto es muy importante porque fíjense, hay gente que podrá irse con la finta de creer que como el Espíritu viene después de Jesús, entonces el Espíritu trae otra revelación. O peor aún, hay gente que dice, es que el Espíritu viene a complementar lo que le faltó decir a Jesús. No, a Jesús no le faltó decir nada. Más bien, de lo que ya dijo Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda a profundizar el alcance de las palabras de Jesús, pero no trae otra revelación. Y perfeccionar. Pero perfecciona nuestra fe o nuestro entendimiento de las palabras de Jesús, más no la revelación de Jesús. La revelación de Jesús es perfecta, no necesita que se le agregue nada. Solamente lo que nosotros sí necesitamos es que el Espíritu Santo nos ayude a comprender el alcance de las palabras de Jesús, obviamente para nosotros y para nuestra época, porque la gente que viva dentro de 500 años tendrá que hacer también su talacha, ¿verdad? Tendrá que ver a través del Espíritu o con la ayuda del Espíritu Santo. La gente dentro de 500 años tendrá que descubrir el significado de las palabras de Jesús para la época que ellos van a vivir. Nosotros nos ocupamos de nuestra época. El Espíritu habla siempre a la iglesia y siempre le dice cosas nuevas, porque nuevas son siempre las circunstancias que se están dando. Después viene esto del don de la paz. Dice Jesús, Eirenen afie mijimin, eirenen ten emen dido mijimin. Ukazos jocosmos didosin, ego dido mi jimin. Que significa, les dejo la paz, mi paz les doy. Frase que viene en la misa, ¿verdad? Mi paz les dejo, mis paz les doy. No se la doy como la da el mundo. Ukazos jocosmos didosin, ego dido mi jimin. ¿Qué significa todo esto? Que la paz la paz de Jesús, o que Jesús otorga a los creyentes, surge de la unión entre el Padre y el Hijo. Surge porque el Hijo retorna al Padre. Es la paz plena. Recordemos que la paz en hebreo se dice shalom. Y shalom no solamente es un saludo. Shalom también es la paz como consecuencia de gozar de la plenitud de bienes. O sea, Dios te da una plenitud de bienes y eso te da una tranquilidad. Ese es el shalom en hebreo. Pero el shalom de Jesús es mucho más que eso. Porque aquí la plenitud de bienes son bienes de salvación. La plenitud de bienes de salvación, que además son producto de, o efecto, o fruto de que Jesús ha vuelto al Padre. Como Jesús ha vuelto al Padre, Él nos da todo, incluso el nuevo Shalom, esta nueva paz nos la da en el Espíritu Santo, Espíritu que Jesús envía después de que Él ha llegado al Padre, Él ha vuelto al Padre. Entonces el don de la paz se relaciona con el don del Espíritu Santo, que hace presente continuamente a Cristo en la comunidad, a pesar de la ausencia física del Señor. La paz que Cristo da al mundo está inspirada e iluminada por el Espíritu de la verdad. Una comunidad de discípulos alimentada por esta paz
podrá realizar obras más grandes que las del mismo Jesús, continuando así su presencia reveladora en el mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, acciones concretas como esta comunidad que se llama Médicos Sin Fronteras. Si la han oído, ¿no? ¿De dónde salió la idea de Médicos Sin Fronteras? Pues de gente bautizada, cristianos y católicos, ¿verdad? En general. O sea, hubo una unidad de gente creyente, cristiana, católicos y protestantes, pero la mayoría católicos en su inicio. Por eso Médicos Sin Fronteras tiene como símbolo una cruz. Ajá. Y no es la cruz roja, es una cruz propiamente cristiana. Ajá. Y entonces estos señores, Médicos Sin Fronteras, reciben un apoyo directo del Vaticano, económico, ¿verdad? Financiero, para poder ir a los lugares más difíciles del mundo a atender gente necesitada, como en Somalia, por ejemplo. Mucha gente dice, ay, ¿qué hace el Papa por los pobres de Somalia que se están muriendo de hambre? Pues la Iglesia hace mucho. De hecho, por ejemplo, en la diócesis de Teotihuacán, el día de mañana, este domingo, va a ser, me parece, la colecta en favor de la gente de Ucrania. Ajá. ¿Y cómo se hace llegar el dinero? Pues a través de organismos como Cáritas Internacional, que hacen llegar este dinero a aquellos que más lo necesitan y a quienes se puede hacer llegar el dinero también. O sea, se puede hacer llegar dinero tanto a gente que se está refugiando dentro de Ucrania, como gente que está buscando ayuda en Polonia y otros lugares, y que, digamos, la Conferencia Episcopal Polaca también necesita esta ayuda para poder atender a los millones de refugiados que están llegando. Porque ahorita creo que ya se calcula más de 2 millones de refugiados fuera de Ucrania. Sobre todo Polonia y Alemania es donde más están llegando. Moldavia, que también está ahí pegado, o Rumania, que también está pegado a Ucrania, están recibiendo estos millones de gentes. Y se piensa que llegan hasta 7 millones de refugiados, pero la bronca es que como los rusos ya están metiendo tanques entre ciudades del este de Ucrania, colindando con la frontera con Polonia y con Rumania, entonces ya ahora resulta que los rusos están impidiendo que la gente salga de Ucrania. Y el Putin quiere presentarse como héroe diciendo que hay corredores humanitarios hacia Rusia. Pero ¿quién rayos se va a ir a Rusia? ¿Quién se va a ir al país del agresor? ¿Qué garantías tienes de que te van a respetar metiéndote a Rusia? Entonces lo más probable ahí es de que hasta haya redes de abuso de personas si alguien se mete a Rusia, ¿verdad? Si ellos mismos te están bombardeando, ¿qué garantías te dan de que te van a proteger? ¿No? Bien, lo que sigue aquí, la partida hacia el Padre. Dice Jesús, no se turbe su corazón ni se acobarde, han oído que les he dicho, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y yo les digo ahora, aquí les voy a poner, se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya que no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe de este mundo, en mí no tiene ningún poder, ya vimos que es el odio y la violencia, es el príncipe de este mundo, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levántense, vámonos de aquí. Entonces así cuando están una gente en una reunión que se prolonga mucho, dicen, pues como dijo Jesucristo, levántense y vámonos. Bueno, ¿qué decir de estas expresiones? Tenemos primero, en el versículo 27b, o sea, la segunda parte del 27, que es no se turbe su corazón ni se acobarde, vemos que aparece en griego esta expresión, dice, metarasesto, o sea, no se turbe, o sea, no se sacuda
Gimón Jecardía, el corazón de ustedes, me dé deiliato. Ese deiliato es ni se acobarde. Ni se acobarde. Me dé deiliato. Me dé significa el ni y deiliato es se acobarde. Es una expresión semejante a la que encontramos en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde dice el autor, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de cobardía, neuma de Elías, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Entonces Jesús pide a sus discípulos que superen la consternación que sienten por su partida mediante la fe, pues solo así no caerán en la cobardía. La palabra deilía en griego significa cobardía, la cual extingue los efectos de las obras de Dios. Entonces fíjense cómo el peor enemigo de la fe es la deilía, la cobardía. Quien profundiza esto no puede sino alegrarse de que Jesús se vaya al Padre. Por un lado, el creyente sabe que la presencia de Jesús en su comunidad será efectiva por acción del Paráclito, o sea, del Espíritu Santo. Y por otro lado, sabe que la fe en sus palabras, o sea, en las palabras de Jesús, hará que pueda continuar las obras de Jesús en un mundo que no sabe tener paz. Por tanto, el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestra fortaleza. El Espíritu Santo hace presente a Jesús en medio de nosotros y el Espíritu Santo nos da la fe por la cual podemos fiarnos de las palabras de Jesús y continuar las obras de Jesús. O sea, el Espíritu Santo hace que nosotros realicemos las obras de Jesús y aún mayores en un mundo que no sabe tener paz. ¿Se puede predicar la paz en un mundo lleno de guerra? Pues sí, y es cuando hay más que predicar. En el versículo 30 se dice, el príncipe de este mundo es el poder del mal, que se expresa históricamente en la violencia y se opone a la paz que Cristo ofrece. Esta oposición ocurre a nivel metahistórico. Ahora, el poder del mal se puede expresar en diversos modos. Pero en esta hora de Jesús, voy a poner aquí, en esta hora de Jesús en negrita, lo hará a través de la violencia ejercida contra Jesús. Sin embargo, Dios en su sabiduría se valdrá de la violencia humana contra su Hijo para manifestar su amor al mundo en la cruz de Jesús. Ahí está la ironía, ¿se fijan? Mientras que Satanás y Judas buscan silenciar a Jesús entregándolo, Dios se vale de eso porque sabe que no habrá solo un silenciar a Jesús, habrá un acto de violencia, un acto cruento contra Jesús que Jesús aprovechará para redimensionarlo, para resignificar ese acto de violencia y convertirlo en un acto de sacrificio, de autoentrega, de una autodonación por amor. Y por eso, de este modo, Dios mostrará que el amor es más fuerte que la muerte. ¿Cómo la ven? Y con eso terminamos nuestros temas de hoy. Muy bien, bueno, pues Padre, adelante. ¿Qué me hace recordar ahorita qué importante es ahorita lo que se está viendo como un reto en la catequesis? Precisamente es volver a retomar, a valorar, a apreciar lo que es la iniciación cristiana. Y que sea precisamente el itinerario catequético y sacramental, porque pues ahí están esto que ahorita nos va llevando, ¿no? El precatecumenado, el catecumenado, la iluminación y finalmente la mistagogía. Entonces, qué valioso esto, Padre, porque ahí es donde uno puede entender que nuestra catequesis no es nada más, no es doctrinal, sino que tenemos que llevarlos a nuestros
niños o en escuela para padres a lograr de veras tener una experiencia con Jesús, con este Jesús, ¿no? Entonces me hizo recordar, Padre, nada más esta parte de la iniciación cristiana. Gracias. Fíjense que de hecho precisamente los padres de la iglesia allá en el siglo 3, 4, 5, ¿verdad? Proponían siempre que la catequesis prebautismal durara hasta 4 años. Fíjense, la pura catequesis para el bautismo. No tu platiquita de media hora para que ya seas padrino, ¿no? Como se hace ahora, ¿no? No, era una catequesis constante durante 4 años. ¿Por qué? Porque pasaban por este periodo, ¿no? O sea, les hacían ver primero, o sea, qué es la vida, ¿no? Entonces había muchos elementos filosóficos en la formación catequética, porque primero se confrontaba a la persona, porque generalmente eran adultos los que se bautizaban, uno que otro niño también, pero se les hacía pensar primero, ¿qué es la vida? ¿Para qué viniste? O sea, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Las preguntas de la filosofía, ¿no? Conocerse a sí mismo era muy, muy importante para que también la persona tuviera claros sus motivos para pedir el bautismo, que hubiera verdadera recta intención, ¿ok? Luego viene la formación de valores y virtudes humanas o cardinales, como precisamente la justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, ¿verdad? Que ya viene presentado ahí en los tratados como los de Aristóteles, la ética nicomaquea, por ejemplo, la ética eudemia, que insisten, por ejemplo, en estas virtudes. La diferencia es que la ética de Aristóteles forma gente para que sean felices, pero el concepto de felicidad siempre queda ahí como volando, ¿no? O sea, no hay unanimidad de opiniones sobre lo que consideramos es la felicidad. Bien, entonces después de eso ya viene la formación propiamente espiritual, donde ya viene doctrina bíblica, enseñanza, el ejemplo de Jesús, y ya después venía la mistagogia, ¿verdad? Cómo conducir la vida hacia Dios, que es lo que significa mistagogia, conducir hacia el misterio. Primero es la mistagogia y luego la anagogía, más bien. La mistagogia es cómo conducir a la persona a través de los misterios de Dios, del Dios revelado, ¿verdad? Y finalmente la anagogía, que es el ir hacia arriba, conducir a la persona hacia Dios, es decir, para que desarrolle una característica escatológica en su espiritualidad, una tendencia escatológica, que es sobre todo la virtud de la esperanza, la que nos mantiene siempre con una tendencia hacia Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo llevo yo una vida de tendencia constante hacia Dios? A través de actos de caridad. Por eso bien dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. Entonces, la caridad se encarna solo en actos de amor y de servicio a otros. La caridad no queda solo en una buena intención, de que, sí, voy a rezar por fulanito, ¿no? A ver, comprométete, ¿verdad? Hay que dar el paso, hay que invertir tiempo, vida, dedicación en atender a alguien más, aunque sea tu suegro, tu suegra, algún enfermo de tu familia, etcétera. Pero el darte, aquella actividad que te permita entregarte, eso es lo que desarrolla tu caridad. ¿Okay? Y eso es precisamente la vida teologal. Y todo eso procuraban los padres de la iglesia en los chavillos o las personas que buscaban el bautismo antes de bautizarlo, porque les decían, ahora que te bautices, ahora sí tienes que hacer esto efectivo. Y hay de ti si no lo haces, porque te estarías engañando a ti mismo. Entonces, ya que recibiste toda esta formación, esta educación, ¿quieres bautizarte? Sí, sí quiero. Entonces, bautizándote, te vas a comprometer todos los días a ser caritativo, a ser servicial, a dar la vida por tus hermanos y todo eso. Todo eso se les daba.
Ujú. Y quizá por eso el cristianismo se extendió tan rápido y con tanta fuerza en Oriente Medio, el norte de África y en Europa, por el testimonio que se exigía al recién bautizado. Ujú. Entonces, ¿caridad es dar apoyo económico? Pues sí, es una de las formas, ¿verdad? Tú puedes dar apoyo económico, pero siempre que este apoyo también sea como que bien evaluado, ¿no? ¿A quién le voy a dar el dinero? Ajá. Ahora, hay otra cosa también, por ejemplo, un acto de caridad y servicio es, por ejemplo, lo que hacen los psicólogos. Los psicólogos ayudan a que la gente se conozca a sí mismo, tome mejores decisiones, etcétera. Entonces, independientemente de que sea un oficio, también es un ejercicio concreto de caridad. ¿Mm? Ahora, pues que sí que te pagan, bueno, pues también tú necesitas comer, ¿verdad? Como decía San Pablo, el trabajador tiene derecho a su salario. Uh-huh. Pero ya ahí el chiste es que no vas a cobrar 2,000 pesos por una consulta de media hora, ¿no? Pues ahí sí ya, ¿no? Eso ya es pasarte de lanza, ¿no? Entonces, cobra lo que es necesario también, tanto para que la persona le eche ganas, porque si le pides 5 pesos, te aseguro que no le va a echar ganas. Ajá. O sea, tiene que sentir la persona que se está comprometiendo con algo. Entonces, que te dé así para la consulta, dependiendo del margen de sus posibilidades. Pero tampoco es que si tú regalas las consultas, las personas no van a hacer esfuerzo. O sea, lamentablemente así funciona la mente de la gente, ¿no? O sea, si no le meten, no se empeñan, ¿no? Entonces, pues sí, hay que mediar, pero el chiste es que tratar de ser siempre justos, incluso hasta en la forma de cobrar. Uh-huh. Pues bien, ¿algo más que quieran comentar antes de irnos? ¿No? Pues bueno, pues ahí está la tarea. La tarea consiste en ir profundizando esto, ¿verdad? Ya saben, hoy en la noche empiezo a subir los videos y también les hago llegar los PDF para que los puedan repasar cuando lo necesiten. Y pues primero Dios, la próxima semana vemos. En la próxima clase, ¿qué se va a ver, padre? Pues yo creo avanzamos a los capítulos 15 y 16 de este discurso de despedida. ¿Vale? Padre, Así es. les mandé copia del libro del padre Ladaria de Antropología Teológica. Ah, sí. Gracias. Ese libro es muy bueno también. Dale, gracias. Padre, una pregunta. ¿El retiro es este fin de semana? Sí, es hoy, al rato, a las 4 de la tarde. Tengo una duda. Al retiro puede ir mi esposo, porque escuché que era sobre José y dije, pues yo creo que algo tendrá que ver con la paternidad. No sé si estoy a lo mejor alucinando, pero como que lo asocié. Sí, de hecho, bueno, el tema es seguir el ejemplo de San José en la vivencia de las virtudes de fe, esperanza y caridad. Entran elementos de paternidad, pero también de maternidad, pero sobre todo, como ven, yo trato de dar más bien una especie de orientación para todos, porque también incluso a este retiro creo que se notó por ahí un jovencillo. Ahorita ya van 11 o 12 personas anotadas y están de todo el país, ¿verdad? Hay de Tijuana, de Ciudad Juárez, de Tlaxcala, de Villahermosa y así. Están respondiendo muy bien gente de todo el país. Entonces, si alguien se interesa de ustedes, pues ya sabe, me manda mensaje a mi WhatsApp, ¿sale? Okay. Bueno. Gracias, padre. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, pues a vivir esta teología juánica. Dios los bendice. Gracias, padre. Bye, bye. Gracias, padre. Hasta luego. Hasta luego a todas. Hasta luego.